Puello, quienes cumplen instrucciones del ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenin Cava, criticó que el Ministerio de Salud Pública impide el acceso a la prensa a las áreas de cólera de los hospitales. Cava manifestó que pese a que la enfermedad se ha convertido en una epidemia, el gobierno no invierte los recursos necesarios para enfrentarlo. La primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, aseguró que el licenciado Danilo Medina será el presidente de la República a partir del 16 de agosto del año 2012. Cedeño de Fernández hizo el señalamiento cuando fue preguntada acerca del encuentro que sostuvo con Medinas, a lo que respondió que el propósito de la reunión fue para felicitarle con motivo de su escogencia como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y para desearles éxito. La candidata, la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, ha sido señalada por sectores de la población como que será la compañera de boleta del licenciado Danilo Medina. Sin embargo, el licenciado Danilo Medina señala que la encuesta serán quienes determinarán si ella será su compañera de boleta. Han sido 3 de las 10 más importantes de las... Señores, el tema sobre el medio ambiente, el cambio climático y el efecto invernadero es un tema de la agenda internacional. Hace apenas 2 años que el representante de la ONU llamó a los políticos latinoamericanos y a todos los políticos del mundo de que hicieran el esfuerzo para que lo que es hoy el efecto invernadero, el cambio climático que afecta a la especie, que afecta a los seres humanos, los gobiernos y de manera particular señaló que los políticos tomen las medidas, hagan los esfuerzos para tratar de que lo que fue el fruto del Acuerdo Kioto se pudiera poner en ejecución. El Acuerdo Kioto fue lo que estableció que todos los países, en la reunión de los 8, que todos los países que recibían los efectos del cambio climático tenían que abocarse a recibir ayuda y colaboración por parte de los países más avanzados, por parte de los países desarrollados. Este fenómeno, que es propio de América del Norte y América del Sur, afecta a los países nórdicos, a los países también de Europa, a los países de Asia, a los países de África. Es un tema de agenda. Ese tema nosotros lo hemos abordado, tenemos 4 años abordándolo. Recuerdo que en la década, en el 2006-2007, en el Canal 10, nosotros poníamos mucho énfasis en el tema sobre el cambio climático. Y planteábamos que el cambio climático era fruto de un efecto que hoy llamamos efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Ustedes saben que la capa de la atmósfera es como la tela que cubre la yema del huevo, es una tela fina. Y esa tela fina había recibido el golpeo permanente de parte del hombre, que es un ser humano, pero que es un depredador. El hombre es un depredador. Con las devastaciones de los bosques, primero para carbón y segundo para extraer madera preciosa, esto lo que ha hecho que ha destruido el ecosistema. Y la destrucción de esas plantas es lo que ha provocado que los rayos del sol, que tienen un nombre, se llama rayo ultravioleta, pasen directamente a la tierra y el colchón que deben ser los árboles, el colchón que deben ser los árboles, el colchón que debe ser las materias orgánicas en decomposición que están en la estructura de la tierra. Al momento de los rayos ultravioleta caer, la misión fundamental de los árboles es recibir parte de los rayos ultravioleta del sol. Pero de una u otra forma el sol se devuelve, los rayos tocan la corteza terrestre, los árboles absorben parte de lo que es este rayo fuerte que tiene un nombre.
ya lo hemos dicho, el nombre que tiene, son rayos ultravioleta del Sol. El Sol está a 100 millones de kilómetros, pero a 100 millones de kilómetros llega aquí con una intensidad. Entonces, eso como consecuencia de la destrucción, de la deforestación. Hay otro fenómeno que de una u otra forma ha contribuido con lo que es el cambio climático. El efecto invernadero el efecto invernadero ha provocado el cambio del clima, y es las grandes industrias que se han construido. Las grandes industrias que se construyen, que desprenden una gran cantidad de dióxido y monóxido de carbono. Ese dióxido y monóxido de carbono va a la capa de la atmósfera. Eso, como la capa de la atmósfera es como la parte fina que cubre el huevo, esta capa de la atmósfera ha recibido la destrucción, se ha ido destruyendo. Pero no solo eso en República Dominicana, eso ha provocado también la contaminación de los ríos. Esa contaminación de los ríos ha provocado que 10 de los ríos más importantes del planeta, en Europa, Asia, África y América del Norte, América del Sur, han recibido una pérdida de lo que es su cauce. O sea, se han debilitado 10 de los grandes ríos del mundo. Pero en el área de la Siberia, por eso es que siempre nosotros saludamos a Sergio Catalá, porque es un joven experto español que escucha siempre este programa, casado con unas dominicanas, casado con unas muchachas dominicanas de la provincia de Santo Domingo. Él nos envía reportes de lo que está pasando hoy en el área, en la Siberia. Hace un tiempo que Sergio nos refirió a nosotros, nos envió un reporte de la gran cantidad de metano que se estaba desprendiendo. Hay una zona de la Siberia, un área que se estaba desprendiendo, había lo que es un movimiento en el agua. Cuando se investigó cuál es el movimiento del agua, una cantidad de metano que estaba emergiendo de la capa profunda del mar. Esto afecta de una u otra forma lo que es la seguridad marítima. Pero no solo eso, hace un tiempo, esas imágenes las vamos a buscar para pasarlas, porque por este mismo canal 10, pasamos esas imágenes de lo que estaba pasando en la Siberia. Nos envió un informe sobre una gran cantidad, un témpano de hielo que se había desprendido a 2000 kilómetros. Se había desprendido ese témpano de hielo. Y el témpano de hielo juega un papel muy importante. Cuando los rayos ultravioleta atraviesan el témpano de hielo, la función del témpano de hielo es como cuando un rayo de luz llega a un espejo. Cuando un rayo de luz llega a un espejo se refracta inmediatamente. Eso es, se refleja inmediatamente. Eso es lo que está pasando con el témpano de hielo. El témpano de hielo garantizaba que al llegar los rayos ultravioleta, esto lo percibía parte de los rayos y se reflejaba inmediatamente, lo devolvía inmediatamente. Pero en la Siberia y en los polos también se está dando el fenómeno del gran desprendimiento de hielo. No solo es en América del Norte, América del Sur, también en el Polo Norte y en el Polo Sur. Sin embargo, debemos decir que al momento de estudiar cuáles son los países de grande contaminación, tenemos que llegar a la conclusión que los países que de una u otra forma contribuyen a la contaminación está Japón, está Estados Unidos, está la China, está la Unión Soviética y están los países ingleses, porque la gran industria que surgió en el siglo XVIII, el desarrollo industrial que surgió en el siglo XVIII por parte del hombre, es lo que ha provocado que las grandes construcciones, sin control, provoque una destrucción de lo que es nuestra capa atmosférica. Y esa destrucción de la capa atmosférica es lo que ha provocado el cambio climático. Aquí en República Dominicana, hace un tiempo, hace un año o 2 años, tenemos constancia de lo que le estoy diciendo,
Le enviamos una carta al director de Medio Ambiente, con copia al presidente de la República, planteando que la República Dominicana debía de convertirse en la vanguardia de discutir los temas sobre el cambio climático y el efecto invernadero, que nosotros debíamos convertirnos en la vanguardia, porque nosotros recibimos los efectos directos de lo que hoy está pasando. Y no solo eso, se critica que los países que en el Acuerdo Kioto acordaron ayudar a los países subdesarrollados para la construcción, para revestir, sembrar árboles, esos países se hizo estudio y ni el 50% de lo que se comprometieron a dar le estaban dando a estos países. Hay otro fenómeno importante que es fruto del cambio climático y es la gran cantidad de arena que se desprenden de los ríos. Citábamos como ejemplo el caso de Baní. Hay muchos de los ríos de Baní que han sido destruidos por la gran cantidad de desecho y la gran cantidad de arena que es traída de estos lugares. Pero hay un fenómeno importante. Si el agregado fundamental para la construcción es el uso de la arena, y la arena es un instrumento que lo utilizamos para elaborar bloques, y la composición de la arena con otro elemento nos garantiza elaborar cemento, y con el cemento y con la arena y con los bloques que nosotros fortalecemos nuestras construcciones, es necesario que los ingenieros nuestros, esto lo hemos dicho varias veces por los programas, los ingenieros nuestros contribuyan, se reúnan, hagan eventos internacionales con el propósito de discutir cuál es el sustituto que nosotros podíamos emplear para suplantar la arena, el cemento, por otros componentes que sean mucho más importantes para la construcción. Porque hay un fenómeno que se está dando. Si el agregado para la construcción es la arena y el cemento, la fabricación de bloques, para combatir lo que es el cambio climático, el efecto invernadero del cambio climático, nosotros necesitamos elaborar alternativas. ¿Cuál es la alternativa que nosotros tenemos que elaborar? Buscar un sustituto que nos permita elaborar los elementos, las estructuras que permitan construir los edificios que nosotros necesitamos. Quiere decir que nosotros podemos utilizar otro agregado que no necesariamente sea la arena y el cemento y que podemos utilizar para construir edificios, para construir casas, y así de una u otra forma nosotros protegemos nuestra fauna y nuestro medio ambiente. El tema sobre el cambio climático, el efecto invernadero, el tema de medio ambiente, también nosotros lo tratamos en el IDP, en el Instituto Dominicano de Periodismo, en una ponencia. Nosotros planteábamos el grupo que egresó en ese momento, que egresó el año pasado del IDP, planteábamos la necesidad de que lo que estaba pasando en el lago Enriquillo, el gobierno de la República Dominicana debía poner más atención a lo que estaba pasando en el lago Enriquillo. Porque lo que estaba pasando, el reportaje que hicimos en el lago Enriquillo, llegamos a la conclusión de que docenas de productores agrícolas habían desaparecido como consecuencia de que el lago había copado lo que es las zonas agrícolas. El lago también copó una zona que se dedicada a la construcción habitacionales, al área habitacionales. Pero hay algo importante. En el lago Enriquillo hay un fenómeno que se está dando, que se estuvo dando. La gran cantidad de reses y ganados desaparecieron y los que se dedicaban a la producción ganadera desaparecieron. ¿Qué está pasando? Que el lago Enriquillo está tomando su cauce. Recuerdo que con un profesor reelaborábamos una noticia y le decíamos al profesor que es necesario tomar mucha atención a lo que estaba pasando en el lago Enriquillo. Él me dijo, eso no es ahora, eso será después. Hoy el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Reinaldo Pared, en un recorrido que hizo por la zona, le exhortó al presidente de la República, le hizo una comunicación y le hizo llegar el informe al presidente de la República que el tema del lago Enriquillo era un tema que nosotros debíamos ponerle mucha atención.
Hace tiempo que ya habíamos elaborado una noticia en el IDP planteando la problemática y la peligrosidad del lago Enriquillo. Hay un profesor universitario, un geólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que señala algo más importante. Él dice que para conocer lo que está pasando, para saber lo que está pasando en el lago Enriquillo, nosotros necesitamos, de una u otra forma, hacer un estudio de la cuenca. Y estudiar la cuenca, él nos invitó a Puerto Príncipe para que hiciéramos un reportaje sobre lo que estaba pasando en Puerto Príncipe. Porque lo que está pasando en Puerto Príncipe tiene efecto inmediato en lo que está pasando en la zona. Y él plantea que es necesario hacer un estudio sobre la cuenca, sobre la zona. Una zona que de una u otra forma pertenece a la época terciaria. Yo quiero que cumplamos con nuestros anunciantes para concluir. El Poder Ejecutivo designó la delegación oficial que representará al gobierno dominicano en los actos de transmisión de mando del presidente de la República de Perú, Ollanta Moishet Humala Taksho, el próximo día 28. La delegación será encabezada por el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, e integrada además por el secretario de Estado sin cartera, Miguel Mejía, y el embajador dominicano en esa nación sudamericana, Rafael Antonio Julián Sedanos. Han sido las 10 noticias más importantes de la semana. Damas y caballeros de República Dominicana y el mundo, de Europa, América, Asia, África y Oceanía. National Project, con su propuesta al punto, agradece que ustedes